hizo a su imagen y semejanza. Dios es perfecto, Dios es sabio, Dios inteligente. Así también, hermanos, Dios le dio esa autoridad, le dio esa sabiduría, le dio, hermano, aquella inteligencia a aquel hombre para que él pueda, hermano, poner nombres a los animales. Le dio inteligencia, le dio la facultad de estar en un lugar donde había todo, donde no le faltaba nada. Pero todos conocemos que lastimosamente por la desobediencia del hombre entró el pecado. Entonces ahí nosotros vemos, hermanos, que muchas veces podemos tener sabiduría, tenemos poder e inteligencia, pero cuando nos estamos velando, muchas veces podemos hacer mal las cosas. Entonces, a mí me tocó esta palabra, hermano, ¿por qué? Porque el Señor me dio este lugar. El Señor eligió este lugar para que yo esté acá con mis hermanos en esta noche, para poder hablar lo que Él me dio a mí. Hablar, hermano, que el Señor construyó algo especial en mi vida desde el primer momento que yo vine a este lugar. Hermano, saber elegir el lugar, saber dónde estar, saber, hermano, dónde sembrar también muchas veces es parte de la inteligencia y la sabiduría que Dios nos da, hermano, para poder estar bien en la presencia del Señor. De nada vale, hermanos, que nosotros vengamos a este lugar y hagamos como nosotros queremos. No, el Señor nos da esa capacidad de poder comprender y entender cada palabra que el siervo nos habla a nosotros. Nos da esa capacidad para comprender a nosotros lo que tenemos que hacer, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por eso el hombre, ahí, como yo estaba diciendo, el hombre se equivocó y se fue afuera del Edén. Pero Dios le dio una nueva oportunidad. Así como nos dio a nosotros, a mí, a mi familia, así como te ha dado a ti una nueva oportunidad de poder estar en la presencia del Señor. Él no se ha olvidado de nosotros ni nunca se va a olvidar. ¿Por qué? Porque muchas veces yo he salido de la presencia del Señor, pero el Señor me ha traído nuevamente con lazos de amor. Por eso, hermanos, estoy aquí en este lugar, hablando del amor y la misericordia del Señor, aquello que el Señor ha hecho en mi vida. Yo no puedo, hermano, negar lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en mi casa, lo que ha hecho en mi hogar, lo que ha hecho en mi familia. Ha construido algo especial, hermano, y yo sé que en tu familia también lo va a construir, porque si lo hizo en mí, también en ti lo va a hacer, hermano, y va a construir algo especial, hermano. A Él sea la gloria en esta noche. La palabra del Señor dice: en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. En el 2 dice: en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En las encrucijadas, muchas veces nosotros vamos por nuestra vida, hermano, y no tenemos dirección, no tenemos camino, nos encontramos con una encrucijada y elegimos cualquier camino. La encrucijada, hermano, es una situación difícil, comprometida, en que hay varias posibilidades de actuación y no se sabe cuál de ellas escoger. Y ahí, hermano, es donde Dios entra. Ahí es donde Dios entró a mi vida para poder escoger lo bueno. Él me dio la capacidad y la inteligencia de poder seguir sus caminos. Cuando yo estaba en una situación difícil y no sabía qué hacer, el Señor me decía: vamos a seguir caminando, yo te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque yo te he prometido estar contigo. Y ahí estaba, hermano, el Señor al lado mío, dándome esa opción, dándome esa dirección donde yo tenía que caminar. A lo mejor yo quería ir para allá, pero el Señor me decía que yo tenía que ir para este camino derecho. Me iba a un lugar, me iba a otro lugar, como siempre fue, y porque, hermano, estoy acá en este lugar. Estoy acá en este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiso así. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor nos da la opción. Pero cuando el Señor nos da a elegir, depende de nosotros. Por eso hay muchos que allá afuera están, hermano, y no conocen la salvación. ¿Por qué? Porque se nos dio a conocer a nosotros y nosotros somos los responsables de llevar esa palabra, hermano. De poder llevar a aquel que necesita, de poder llevar la palabra a aquel que a lo mejor está en esa encrucijada, donde tú tienes que sacar a aquella persona de aquella encrucijada y ayudarle. Por eso es un gran compromiso que nosotros estemos en este lugar, porque el Señor quiso que nosotros estemos en este lugar. Cada parte del hombre se hizo en forma perfecta. Dios hizo con una inteligencia, con una capacidad, hermano, impresionante. Cada pelo,
cada hueso, cada cartílago que tiene nuestro cuerpo, hermano, sirve para algo, tiene una función específica, nada está en vano. Por eso nosotros somos un miembro. El Señor quiere que nosotros hagamos lo que Él nos mandó a nosotros. Por eso nos dio esa capacidad, hermano, de comprender y entender la voluntad de Él. Y yo quería compartir con mis hermanos esta palabra también, donde Dios dice en el Salmos 111, gracias Jesús. Aleluya. El Salmo 111, en el versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Cuando Dios nos perfecciona, hermano, cuando Dios, hermano, entra en nuestras vidas, cuando prepara y nosotros comprendemos y entendemos que somos un miembro y nos perfecciona, hermano, para algo, ese instrumento va a ser perfeccionado, va a ser pasado, hermano, por el fuego, va a ser pasado por pruebas, va a ser pasado por distintas situaciones, pero el Señor prometió que nos va a ayudar a moldearlo conforme a su carácter, conforme a la voluntad de Él, hermano. Por eso estamos en este lugar. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquel que tiene temor de Jehová, hermanos, ha sido edificado en el Señor. Aquel que tiene temor del Señor, hermano, elige las buenas cosas que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder ayudar al ministerio, para ayudar a los siervos, para poder ayudar a los hermanos, a las hermanas, a los niños. A cualquiera que venga a este lugar nos da la posibilidad de poder ayudar, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos dio la capacidad de comprender y entender, de hacer lo bueno. El Señor quiere que tú hagas lo bueno. El Señor ya no quiere que nosotros hagamos lo malo. Porque cuánto tiempo estuvimos perdidos, hermanos, haciendo lo malo allá afuera. Pero cuando el Señor entra en nuestras vidas, como dije hoy, ya tenemos que empezar a hacer lo bueno. Debemos empezar a sembrar cosas buenas en nuestras vidas, hermanos, para poder, hermano, después cosechar buenas cosas. La palabra del Señor en Proverbios 10. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Es importante lo que el Señor hace en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque Él siempre nos saca de todas las situaciones difíciles. Proverbios 10, 21, la palabra dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza o codicia. Cuando nosotros comprendemos y entendemos, hermano, que nosotros venimos a la casa de oración para poder recibir una bendición, dice que la bendición de Dios no añade tristeza, no añade nada malo, hermano. Por eso nosotros podemos recibir lo que nosotros necesitamos. Cuando pasamos esa puerta, cuando nosotros venimos a la casa de oración, algo diferente sucede en este lugar. Porque no es lo mismo lo natural allá afuera cuando nosotros estamos afuera que cuando estamos en este lugar, sino que la presencia del Señor desciende, le alabamos al Señor y nosotros podemos ver que el Espíritu Santo de Dios se mueve en este lugar. Por eso nosotros podemos llorar, por eso podemos arrodillarnos, por eso podemos sentir en lo especial ese fuego, hermano, donde nosotros nos vamos a conseguir en un lugar porque es sobrenatural. No vamos a comprender nunca allá afuera. ¿Por qué? Porque somos elegidos del Señor. Algo bueno está en nuestra vida, algo bueno está aquí en este lugar, hermano, y tenemos que aprovechar de poder recibir aquellos que el Señor nos ha dado, hermano, en estos tiempos. Damos gracias al Señor porque también Dios dio sabiduría a sus siervos, dio alegría, dio gozo, dio paz. Pero en esta noche, hermanos, yo quiero hablar de aquella sabiduría también que tenía aquel siervo de Dios, gran siervo de Dios, donde también Dios, hermano, le probó muchas veces. Acá en Daniel 2, gracias Jesús. Daniel 2, el versículo 19, la palabra del Señor. Gracias Jesús. Acá nosotros vemos, hermano, una historia de un rey, el rey Nabucodonosor, que tuvo un miedo. Dice que tuvo miedo porque tuvo un sueño y el espíritu de él dice que se perturbó y llamó a todos los adivinos, los astrólogos y aquellos que trabajaban en la adivinación para este rey, para que le digan
lo que él había soñado y lo que es el significado de su sueño. Pero dice que nadie podía contar o ver lo que el rey había soñado. Ahí nosotros vemos, hermano, que había un elegido, había un escogido, donde había, hermano, un pueblo que estaba siendo llevado adelante por dioses. Entonces nosotros vemos en esta historia, hermano, que estaba Daniel. A Daniel también le llamaban Belsasar. En aquellos tiempos, hermano, había mucha idolatría. Entonces dice que Daniel y sus amigos estaban como sabios en aquel lugar. Y el rey prometió que iba a matar a aquellos sabios que no sabían el sueño de él y no sabían la interpretación del sueño. Dice que mandó una orden de matar a todos. Pero ahí estaba Daniel, y Daniel le pidió un tiempo al rey para poder orar a Dios y poder pedir la interpretación del sueño. Y ahí nosotros vemos en el versículo 19, Gloria a Dios. dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahí dice que Daniel le alabó al Señor, le dio las gracias, hermano. ¿Por qué? Porque le dio ese entendimiento, esa capacidad para poder comprender y entender el asunto, porque aquel hombre ya estaba por ser llevado a la muerte. Entonces ahí aquel hombre se inclinó, se arrodilló y le clamó al Señor. Así también, hermano, cuando yo estaba perdido, cuando yo estaba en el mundo, hermano, yo le he clamado al Señor. Tenía tristeza, tenía dolor, pero con una seguridad tremenda que el Señor me iba a levantar, que el Señor me iba a ayudar. También acá este siervo nosotros vemos que él tenía esa seguridad, que tenía un Dios que no iba a permitir que él muera, que no iba a permitir que él sea destruido, sino que le iba a dar la victoria. Por eso dice que le alabó, por eso dice que estuvo ahí dándole gloria al Señor, hermano. Y eso es lo que le quiero también decir en esta noche. Tú le tienes que dar gloria, hermano, no solo por la prueba, sino en la lucha, en todos los momentos le tienes que dar, porque hoy el hermano ya puede cantar victoria. El hermano tiene un trabajo porque es por la promesa del Señor. A lo mejor estaba triste, estaba mal, pero hoy nosotros vemos la alegría del hermano, donde él ha creído en el Señor. Por eso, hermano, nosotros podemos ver acá que la sabiduría y la fuerza es dada por Dios, donde nosotros podemos caer, y el único que nos puede levantar, hermano, en lo espiritual es Dios. Nada no nos puede levantar, no nos puede levantar un doctor, no nos puede levantar la medicina, sino que Dios es el único que nos puede levantar a nosotros cuando nosotros caemos. Y eso es lo que yo he visto en este lugar. Yo he visto que Dios me levantó, Dios me ayudó. Cuando estaba ahí cortado en el piso y no tenía fuerza, hermano, Dios me levantó. Por eso debemos destinar las cosas de Dios, hermano. Debemos realmente pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé capacidad para poder comprender y entender las cosas. El Señor tiene ese amor tan perfecto, hermano. El amor perfecto, donde el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces vienen dudas, vienen temor a nuestros corazones. Y la duda y el temor es el peor enemigo de la fe. Cuando nosotros dudamos, cuando nosotros no creemos, como dice el siervo de Dios, será. Cuando nosotros decimos ahí, nuestra bendición se cancela. Pero cuando nosotros creemos en el Señor me ha prometido a mí también una restauración completa. Esos días vinimos acá el lunes a orar, donde el Señor, hermano, habló a través de su siervo, donde habló que va a haber una restauración para mi hogar, y ya está sucediendo, ya se está produciendo, hermano, yo estoy viviendo en mi casa, en mi hogar, que Dios está restaurando de a poco. Todavía falta, pero el Señor ha prometido. El Señor, hermano, me trajo en este lugar primeramente a mí, para poder transformar mi vida, para poder cambiar mi corazón.
A través de diferentes pruebas, muchas veces el mal me quiso quitar de este lugar, me quiso sacar de este lugar. Pero ahí estaba el perfecto amor en el corazón de aquel que le cree, aquel que confía en el Señor. Y yo confiaba en el Señor y yo sabía y yo perseveraba y yo venía, tal vez como decía mi esposa, ella no quería saber nada de mí, pero yo tenía esa confianza que el Señor, hermano, iba a cambiar su corazón, que el Señor iba a cambiar su vida. Y esa es la confianza que yo tengo en el Señor, que todo va a ser transformado. Y yo confío en ese Dios de poder y de autoridad, porque yo siempre he enseñado de donde voy, hermano, que el problema, la lucha está mucho más allá arriba que aquellas cosas que a lo mejor Dios lo tiene. Dios tiene mucho más arriba esa bendición para ti. Está la desesperación en un momento difícil, pero mucho más arriba está la bendición del Señor, hermano. Por eso en esta noche yo sé que el Señor te va a dar algo especial para ti. ¿Por qué? Porque yo confiaba en el Señor así como al siervo le bendijo, así como hay palabra en el siervo y hay promesa en mi vida, como hay promesa en tu vida también se va a cumplir. Por eso yo confío en el Señor y cada día me deleito, hermano, buscando las cosas del Señor. Hoy a la mañana, preparando, hermano, el mensaje, hablaba mi corazón el Espíritu Santo que la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Por eso, hermano, estoy en este lugar confiando en el Señor, que el Señor, hermano, va a hacer la obra en este lugar. Por eso yo te invito, hermano, en esta noche que tú confíes en el Señor. La palabra del Señor en San Juan 8 vamos a estar buscando. Gracias, Jesús. El Señor, hermanos, estaba en todos los lugares donde le necesitaba. Él primeramente vino a este mundo, a esta tierra, ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros, dejarnos una enseñanza para poder llevar a los demás, para poder llevar ayuda, para poder llevar sanidad a aquellos que necesitan. Y acá, en este pasaje, en San Juan 8, dice que había una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Esta mujer dice que fue traídos por los fariseos, por aquellos que estaban trabajando tal vez en la iglesia. Y dice que cada uno traía en su mano una piedra y le decían a Jesús: tú sabes que en la ley de Moisés dice que aquella mujer o aquellas personas que son sorprendidas en el acto del adulterio tienen que ser muertas para quitar el pecado, el oprobio del pueblo. Entonces le trajeron a Jesús, le tiraron ahí en el piso y le dijeron a Jesús para tentarle. No es que querían que Jesús le contestara o que le dijera, sino dice que querían atraparle a Jesús con una palabra. Decían que querían casarle a Jesús con una palabra para poder después acusarle. Pero ahí está la palabra de Dios, hermano. En el 7 dice: gracias, Jesús. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. San Juan 8:7, la palabra del Señor dice así. Entonces él, con esa palabra, hermano, con esa sabiduría, con esa inteligencia, esa poquita palabra le dijo: aquel que esté libre de pecado, tire contra ella la primer piedra. Y qué bueno es el Señor, hermano, donde la misma conciencia de aquellas personas le dice que le empezó a acusar. Y de a uno fueron largando las piedras y nadie le acusó, nadie le tiró esa piedra. Y ahí Jesús se enderezó y miró y estaba sola la mujer. Y le dijo: ¿dónde están aquellos que te acusan? Se fueron todos. No había nadie que le acusaba a aquella persona. Se fueron todos, hermanos. El Señor no me acusó a mí en ninguna oportunidad. Cometí muchos errores, muchos pecados. Pero aquella mujer también le dijo: vete y no peques más. El Señor también me dijo así: vete y no peques más, hermano. Por eso yo comprendí y entendí, hermano, que debo andar por el camino del Señor. Nosotros vemos el amor, la misericordia de aquella persona. El Hijo de Dios sobre esta tierra caminando, dando una palabra sencilla, cortita, hermano, sin muchas vueltas, como nosotros decimos: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso, hermano, quiere hacer a nosotros. Muchas veces nos quieren acusar. ¿Qué vas a decir y qué vas a hablar vos si vos estás haciendo tal o
cual cosa. El Señor nos da oportunidad hasta el último día, hermano. Vamos a tener esa oportunidad. Hasta el último día. A lo mejor vamos a estar muriendo, pero el Señor nos va a dar esa oportunidad. El Señor ama, hermano, a aquellos que se arrepienten. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Procurar de no pecar más. Cada día cometemos errores, equivocaciones, pero tenemos la gracia del Señor. Tenemos esa sabiduría, tenemos esa capacidad, tenemos esa inteligencia de poder, Señor, decir, Señor, perdóname porque necesito de ti. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor con un corazón humillado, un corazón contrito, ahí nosotros entramos en la puerta de la bendición, porque ahí está Jesús, y Jesús te dice, ven, pasa, entra, porque aquí está la bendición para ti. Aquí yo te tengo lo que tú necesitas, y nada te va a faltar porque yo voy a estar contigo. Y ahí está Jesús con nosotros, caminando donde nosotros vayamos, con esa confianza que nosotros, hermanos, vamos a estar con Él. Siempre hay días, hermano, que tengo que ir a trabajar, pero yo le oro a Dios y le pido al Señor que el Señor, hermano, me dé la posibilidad, me dé la capacidad de poder estar en todos los cultos. Entonces ahí yo veo, hermano, como Dios abre la puerta para mí, porque estar en los cultos, en todos los cultos, hermano, es una bendición de poder llevar una palabra. Y la mejor bendición, hermano, que yo te puedo decir, que tú estés sentado en este lugar. Tal vez hay muchos que dicen, a mí no me dan la oportunidad, yo no hago nada, yo no sirvo, yo estoy acá de balde, pero la mejor oportunidad, la puerta de bendición es cuando tú atravesaste esa puerta y pudiste recibir algo, donde el Señor te tocó, donde el siervo de Dios te dio una palabra, hermano, a ti. Esa es la mejor bendición que tú puedes recibir en esta noche. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en un lugar de bendición, estamos en esta tierra. Y hoy a la mañana también pensaba y venía escuchando una alabanza y me acordaba también de una palabra que una vez dijeron, y yo también escuché en este lugar, que estamos en un lugar donde fluye leche y miel. La ciudad del Dorado, denominada la ciudad del trabajo. La ciudad del Dorado, hermano, donde yo recibí esa palabra, donde fluye leche y miel, donde hay muchas bendiciones. Tal vez nosotros podemos ir a la capital de esta provincia, podemos ir allá en la zona norte donde está Iguazú, donde hay muchos turistas, donde dice que hay mucho dinero, pero donde nosotros estamos, hermanos, nosotros vamos a recibir lo que el Señor nos prometió, y es aquí en este lugar, donde fluye leche y miel, en esta ciudad bendecida, en esta ciudad prosperada, en esta ciudad donde muchos van a conocer este lugar, este ministerio donde muchos se van a levantar, donde muchos van a hablar de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando a nosotros para llevar su palabra, para llevar sanidad, hermano, y poder hacer la voluntad del Señor. Yo le doy la gracia al Señor, porque el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón. Y quiero leer, hermano, esta palabra acá en Eclesiastés también 12. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Ahí nosotros vemos la palabra del Señor, donde el Señor está hablando con nosotros también. Dice que el libro es de Eclesiastés. Dice Eclesiastés, o el predicador. El predicador dice que buscaba palabras como para agradar. El predicador buscaba lo mejor para decir al pueblo. Pero el Señor nos enseña, hermano, que la sabiduría está en el Señor. Amén. La sabiduría del Señor está en su palabra. Dice Eclesiastés 12, versículo 9. Gracias, Jesús. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Muchas veces nosotros vemos, hermano, que lo que nosotros pasamos, queremos agradar a las personas. Damos palabras para decir, vení, vamos conmigo, vení, vamos a un lugar donde el Señor te va a bendecir. Y procuramos, insistimos con hablando palabras a las personas. Pero lo que yo he comprendido, y le he dicho una vez al pastor, y lo que él dijo también, es muy cierto, que si el Espíritu Santo, hermano, no trae a la persona, nadie lo va a traer. Porque cuando el Espíritu Santo nos trae, decía el siervo de Dios, el Espíritu Santo te deja en este lugar. No pienso predicar lo mismo que el pastor, pero ¿cuántos saben
que aquel que es hijo de un padre, el hijo va a crecer como el padre y va a dar las mismas palabras. Amén. Yo le doy la gracia al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, me está dando la alegría y el gozo de poder estar en este lugar, de poder crecer junto a un Padre espiritual. Y no es, hermano, para conformar al hombre ni decir algo nada del hombre, sino que hablar de aquel hermano que te enseña, de aquel que te ayuda, que dice que nosotros debemos honrar, debemos hacer partícipes de todas aquellas cosas buenas, de aquel que te instruye. Tenemos que hacer partícipes, hermano, de todas buenas cosas, de toda buena obra, aquel que te instruye. ¿Y que nos instruye en estos tiempos? El siervo de Dios. La palabra viene del cielo, es soltada a través del siervo. Él nos instruye, Él nos enseña. Por eso yo he visto con mis hermanos, cuando les preguntan, pero pastor, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? Como la otra vez veía como el hermano Masi le estaba preguntando y estábamos hablando con el pastor y le preguntábamos y venimos a buscar algo especial, hermano, en este lugar. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que el siervo de Dios nos enseña a cada uno de nosotros, y esa es una alegría de poder estar y recibir una palabra en cada culto, en cada lugar donde nosotros estamos con el siervo. El 11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación, dadas por un pastor. No todas veces, hermanos, son palabras de aliento. Muchas veces son palabras que le duele a uno. Muchas palabras dicen que son que te hincan, que, hermano, parece que te hace mal. Pero ahí nosotros vemos, hermano, que cuando nosotros tenemos una herida, esa palabra va sanando la herida. Cuando nosotros tenemos algo malo, esa palabra va entrando ahí en ese lugar, porque el mal no puede quedar en ese lugar. Y la palabra del Señor va entrando, va penetrando y va sanando las heridas, hermano, en tu vida. El Señor va sanando las heridas. Por eso muchas veces no debemos enojarnos cuando el siervo de Dios da palabras. ¿Por qué? Porque dice que son dadas por el pastor, por el siervo de Dios. Gracias, Jesús. Ahora, hijo mío, amad de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Sea amonestado, dice la palabra. Debemos recibir, hermano, esa amonestación. Debemos recibir esa exhortación, porque yo sé que en la exhortación el Señor me va a interesar, el Señor me va a hacer caminar, el Señor me va a llevar por camino de justicia, el Señor me va a dar, hermano, la libertad. Cuando estuve en cadena, el Señor me libertó a través de su palabra, hermano. Era dura la palabra, decía yo, pero ahí estaba, soportando lo que el Señor, hermano, ponía en mi corazón, soportando lo que el Señor ponía en mi vida, soportando y viendo que el Señor quería hacer algo especial en mi corazón, porque yo fui el primero elegido, porque si yo no venía a este lugar, tal vez mi familia no iba a venir también a este lugar, mis hijos se iban a perder, si yo no venía, no buscaba un lugar, si no estaba en la presencia del Señor, había muchas personas que se iban a perder, y el día de mañana yo iba a tener que rendir en la presencia del Señor. Por eso recibí esa amonestación de seguir viniendo, de seguir estando, y todas las veces que sea necesario voy a estar en esta casa, hermano. Diga lo que diga, levante quien se levante, hermano, porque el Señor está contigo. El Señor está contigo en esta noche también, hermano. En el 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el discurso final. Esa es la palabra final que da el predicador acá en este libro. Dice: amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu hermano, amar, tener temor de Dios para poder tener sabiduría, hermano, para poder tener entendimiento,
y poder entrar por la puerta de bendición. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Él no necesita grandes sacrificios, hermano. Él necesita solo tu temor. Hermano, Él necesita no tu miedo, tu temor, hermano santo. Tu temor que tú, hermano, te puedas arrodillar delante del Señor y poder contarle lo que te está pasando. Tener temor, hermano, ¿de qué? De pecar, de cometer, hermano, cosas que a lo mejor te van a destruir, hablar vanidades. Dice que el predicador, dice, hay una parte que dice que todo es vanidad. Y yo he leído este libro, hermano, y dice en una parte que al final es todo vanidad. Nosotros muchas veces buscamos bendición, muchas veces buscamos tantas cosas materiales en diferentes lugares sin la presencia del Señor. Pero cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, a lo mejor podemos estar sentados en un taburete, comiendo un reviro, tomando un mate cocido, pero ahí está nuestra alegría, ahí está nuestro gozo, porque el Señor está ahí en ese lugar. El Señor está con nosotros al lado nuestro, compartiendo, hermano, esa bendición especial que el Señor tiene para ti. Un milagro que el Señor ha demostrado. Por eso dice esa alabanza: el carpintero golpea tu puerta, el carpintero está arreglando la casa, el carpintero está arreglando todo. En el nombre de Jesús, el Señor va a arreglar todo, hermano. Vas a tener una salida, vas a tener una solución. El mal va a caer por tierra, te vas a levantar, hermano, y vas a cantar, vas a glorificar, porque si está Cristo, aquel que te da la salida, hermano. Yo le doy las gracias al Señor porque el Señor bendijo mi vida con esta palabra. Y no hay otra cosa, hermano, que escuchar la voz de Dios. Tantas cosas podemos recibir, pero cuando yo estoy sentado en ese lugar, recibiendo lo que el Señor me da, yo puedo comprender y entender que el Señor me está mezquinando, porque el Señor me está hablando, el Señor me está corrigiendo, y estoy recibiendo, hermano, ¿para qué? Para que yo no me pierda, para que yo pueda venir a la presencia del Señor, y el día de mañana, como pido en cada oración, para que pueda estar en la presencia del Señor y pueda gozar lo que el Señor tiene para mí. Porque el comienzo, esto es el comienzo de la bendición. Esto es el comienzo de lo que nosotros estamos empezando a ver. Nunca he visto avivamiento en mi casa, nunca he visto avivamiento en mi morada, nunca he visto avivamiento en mi hogar, nunca he visto cómo se acerca mi compañero de trabajo a preguntar también de las cosas de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque uno ve, hermano, que el Espíritu Santo nos está guiando a todas las cosas. Si tú necesitas algo, pídele al Señor, pídele al Señor, y Él dice que te va a dar por heredad las naciones. Entonces nosotros sabemos, hermano, que el Señor nos habló en esta noche. Yo le doy las gracias al Señor. Yo quiero que se ponga de pie.